Buenas tardes. En el día de hoy les vamos a presentar el proyecto final de circuitos eléctricos. Este proyecto final es una fuente de voltaje regulada de -12 a +12 voltios. Los integrantes del grupo son Humberto Rojas y Gerson Santiago, presentado al ingeniero Juan Alberto Bracho. Entonces, como les mencionaba, vamos a presentar la fuente, el funcionamiento de un circuito de una fuente de alimentación regulada dual que entrega voltaje de +12 y -12 voltios. Este tipo de fuente es muy utilizada en el circuito de amplificadores, sistemas eléctricos o circuitos operacionales. Vamos a analizar sus componentes y cada uno de ellos de cómo funcionan. En primera medida vamos a ver estas siglas. Tenemos el IDC, que es la intensidad de carga, el ABR, que es la amplitud de voltaje de rizo, la F, que es la frecuencia, la L, que es la carga, la C, que es el capacitor. La amplitud de voltaje de rizo va a ser igual al 10% del voltaje pico. Aún no la hemos descartado. Diríamos que el voltaje pico es igual al voltaje del capacitor y este es igual al voltaje de entrada de 28 voltios multiplicado por la raíz de 2 menos el voltaje del diodo, que es 1,4 voltios. Este resultado nos da 38,198 voltios para el voltaje pico. Como ya tenemos el voltaje pico, podemos continuar de resolver la amplitud de voltaje de rizo, la cual nos da 3,82 voltios. El voltaje del capacitor, como lo dijimos, es igual al voltaje de rizo, nos va a dar 38,198 voltios. El capacitor como tal, utilizamos la intensidad de carga dividida por los faradios multiplicados por el voltaje de rizo. Esto para hallar el capacitor, el cual nos da un valor de 3.274 microfaradios. Sube un poco, por favor. Como ya tenemos el valor del capacitor, vamos a hallar el voltaje del capacitor, que sería el voltaje de la entrada de pico a pico dividido en las etapas del transformador, nos da un voltaje de 28 voltios, el cual vamos a utilizar un voltaje pico a pico de 39,598 voltios por el 20% del mismo, nos va a dar un voltaje de 47,518 voltios. De tal manera que como el capacitor no lo podemos conseguir en el mercado con estos valores, el más aproximado para nuestro uso es un capacitor de 4.700 microfaradios a 50 voltios. Ahora vamos a hallar los potenciómetros que vamos a utilizar en la fuente. El voltaje a tierra va a ser igual al voltaje de salida menos el voltaje del regulador. Si nosotros tenemos 13 voltios a 12 voltios, vamos a utilizar un voltio de diferencia. La resistencia del potenciómetro va a ser igual al voltaje de tierra sobre la corriente tierra, la cual sería de 1 voltio esta diferencia y 1 miliamperio. Por lo tanto, seleccionamos un potenciómetro de 1 kilo ohm. Buenas tardes. Bueno, dándole paso a la explicación del paso a paso del funcionamiento del circuito, vamos a simularlo. Y aquí empieza a darse el funcionamiento. El circuito inicia con el transformador que recibe los 120 voltios reales o efectivos de la red eléctrica y los reduce a 28 voltios en su salida, con una degradación central. Esto significa que entre el centro y cada extremo del transformador tenemos 14 voltios y la derivación del TAT central será la referencia a tierra, que lo tenemos. Bueno, la rectificación. Después de la señal reducida que pase por el puente rectificador BR1, este puente está formado por 4 diodos que convierten el voltaje alterno de AC pulsante de corriente continua. Así obtenemos un voltaje pulsante positivo
en la parte superior y uno negativo en la parte inferior con respecto a la tierra. Para la etapa de filtrado tenemos los capacitores C1, C2, C3 y C4, como ya fueron hallados anteriormente mediante las fórmulas que mostró el compañero Gerson. Estos se encargan de suavizar el voltaje de rectificado, almacenan la carga y la liberan cuando el voltaje disminuye, lo que ayuda a eliminar el rizado y obtener un voltaje más estable en sus salidas. De ahí proseguimos con la parte de la regulación. Para nuestro caso utilizamos reguladores 7812 y 7912. Estos son los que nos van a permitir el control de regulación de voltaje. El 7812 se encarga de estabilizar la salida positiva de más 12 voltios de corriente continua. Y el 7912 estabiliza la salida negativa de menos 12 voltios de corriente directa. Esos componentes aseguran que, aunque hayan pequeñas variaciones en el voltaje de entrada, la salida se mantenga constante. Igualmente tenemos un diodo de protección. Estos diodos, como los vemos en el circuito, son el D1 y el D2, que protegen los reguladores contra posibles picos de voltaje que se encuentren en la entrada. Tenemos también en la fuente unos capacitores de salida que son los C5, C6. Estos eliminan cualquier pequeño ruido o fluctuación de alta frecuencia que pueda quedar en la salida, modificándola o protegiendo también el circuito en cada instancia. Seguido a esto tenemos unos indicadores LED que nos indicarán, con valga la redundancia, la salida de 12 voltios positivos que ya están presentes o menos 12 cuando ya están funcionando. Si observamos también tenemos ya el sistema de medidas donde nos está indicando que tenemos 12 voltios por este lado y menos 12 voltios en la parte inferior. Para un total de 24 voltios como se está solicitando en la actividad y la construcción de este circuito. No podemos dejar olvidar que también tenemos dos resistencias conectadas a los LED, la R3 y la R4, que su función va a ser proteger de cualquier corriente a los LED para que ellos no se nos vayan a dañar. En resumen, podemos decir que esta fuente de alimentación dual funciona de la siguiente manera. Entonces, tiene un transformador que reduce el voltaje de entrada de los 120 voltios AC a 128 voltios AC. Posterior pasa a un puente rectificador que convierte el voltaje alterno de corriente continua pulsante y nos entrega un voltaje de 28 voltios ya rectificado. Los capacitores que funcionan como filtro suavizan este voltaje rectificado, reduciendo el voltaje, la amplitud del voltaje de rizo. Los reguladores 72, 7812 y 7912 son los encargados de estabilizar los 12 voltios en más 12 voltios y menos 12 voltios respectivamente. Los LED son los indicadores que nos van a estar como pilotos indicando, valga la redundancia, cuando esté en funcionamiento correctamente el circuito. Este tipo de fuente, como lo decíamos, es ideal para alimentar circuitos electrónicos que requieren voltajes duales, como los amplificadores, amplificadores operacionales o sistemas de audio. En conclusión, Bueno, Gerson, ahora ya sabemos cómo funciona esta fuente de alimentación regulada dual y la importancia que tiene cada uno de los componentes anexados o integrados aquí a este sistema para su funcionamiento. Tiene sistemas de protecciones, tiene sistema de filtrado, tiene sistema de regulación y de rectificación. Todo esto, pues, al final nos arroja un voltaje de salida específico, como ya lo indicabas, para utilizar en diferentes sistemas y componentes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos encontrarnos más adelante para otros circuitos. Muchas gracias. muchas gracias.